Eso. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero excusar a Bea, la alcaldesa, que le ha surgido un imprevisto familiar y no puede estar en la comisión informativa de hoy. Damos inicio a la sesión. El primer punto del orden del día es invitación a las concejales asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión. Segundo punto del día es aprobación del acta de fecha 7 de octubre del 2025. ¿Votos a favor? Aprobada por unanimidad. Tercer punto del orden del día es presentación del informe de la misión de observación de la situación de defensores de derechos humanos Colombia. Arri. Bai, egunon denori, aurten herri babes sareak, giza eskubideen defendatzaileak babesteko udal sareak igaz gu ere bertaratu ginen. Aurten pentsatu zuten lehenengoz giza eskubideen defendatzaileen egoera egiaztatzeko misio bat egitea. Eta misio hori Kolonbian egin da, uztailaren 16tik 22, eta gaur ekartzen duguna da misio ostean egindako txostenaren aurkezpena. Horretarako gurekin daukagu Fernando Bakerizo, Mundu Bat Fundazioko kidea, eta beste aldetik Montserrat Jimenez, El Villar udaleko berdintasun eta ingurumenako zinegotzia, eta bertan Kolonbian izandako herri babesako kide bat. Beraiek izango dira aurkeztuko digutena txostena. Beste gauzatxo bat, bukatzen dugunean, momentutxo baten, 2 minutu izango dira, argazki batetarako dugunen artean, gero beraiek ere aurkeztu ahal izateko nolako izan den aurkezpena eta dana alakoa. Bueno, os decía que este año Ribabes Area, la Red Municipal de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, al que nos adherimos el año pasado, decidió realizar la primera misión de verificación de la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Entonces se decidió llevar a cabo la misión en Colombia, fueron entre los días 16 y 22 de julio, acudieron 4 concejalas, miembros de Ribabes Area, junto con una responsable de Mundu Bat y otra persona allí, Carolina Zamora creo que era la que hacía un poco de guía y de ayuda en Colombia. Entre nosotros tenemos hoy a los representantes tanto de Mundu Bat, Fernando Bakerizo, y una de las integrantes de aquella misión, Montserrat Jiménez, que es concejala de Igualdad y Medio Ambiente del Ayuntamiento del Villar. Ellos nos van a presentar el informe que han realizado posterior a la visita y al finalizar, en 2 minutitos, nos levantamos, nos sacamos una foto para que ellos luego puedan hacer las presentaciones de las presentaciones, valga la redundancia, del informe que se ha hecho en esta comisión. Entonces, sin más, doy paso, me da igual Fernando que Monse, como queráis. Vale, venga. Bueno, mila esker denoi eta eskerrik asko gonbidatetik. Y bueno, simplemente comentaros, vamos a procurar ser medianamente breves, pues me he puesto el móvil aquí porque tengo tendencia a liarme. Lo primero, he traído 2 pendrive por cada grupo político, en el cual en el pendrive está tanto el informe en euskera como en castellano y un resumen ejecutivo de lo que sería ese informe, un resumen, tanto en euskera como en castellano también. Pero queremos hacer la presentación al Ayuntamiento de Ermua y queríamos que fuera efectivamente a todos los grupos políticos que representan. Voy a hacer una breve presentación de lo que es Ribabes Area, ya que esto normalmente ya a partir de igual el siguiente año ya no lo hacemos, pero como fue el año pasado que entró Ermua en Ribabes Area, es más que nada un pequeño recordatorio. Ribabes Area es una red municipalista, lógicamente de municipios defensores de personas defensoras de derechos humanos. Ermua entra el año pasado y en esa red municipalista lo que primamos es la pluralidad.
buscamos una pluralidad en todos los ámbitos. Primero, geográfica. En la actualidad hay 14 municipios en esta red, de las cuales 5 son vizcaínos. Estamos hablando de Ermua, de Durango, Amorebieta, Chano, Ea y Galdacao. 5 guipuzcoanos, que son Irún, Errentería, Pasaia, Hernani y Andoain. Y 4 alaveses, que son Laudio, Urkabustaiz, Ollón y el Villar, que está aquí la representante del Villar. También buscamos que sea una representación plural en cuanto a tipo de tamaño de los municipios. El más grande es Irún, el más pequeño es el Villar. Estamos hablando entre 64.000, 65.000 habitantes y 300 habitantes, ¿no? Buscamos también que sea plural en cuanto a la tipología, que sea urbana, que los pueblos sean urbanos y que sean rurales. Y buscamos también que sea una composición política diversa. Entonces hay municipios que están tanto en manos o gobiernan de H. Bildu Podemos, vamos a decir, o PNV-PSOE, como es el caso. Y en la vida que tiene Ribadesarea, que ya van para 6 años, una cosa que hemos conseguido es que así lo buscamos, es que no sea el gobierno municipal quien se adhiera, sino que sea el pleno del ayuntamiento o la junta de portavoces quien se adhieran. Entonces, hemos conseguido también que municipios que han cambiado de color político sigan estando en la red, que es un poco nuestro objetivo. Ver la defensa de las personas defensoras de derechos humanos como algo prepolítico. Luego podemos debatir, discutir, hablar de lo que se quiera, pero esto es prepolítico. O sea, no te pueden asesinar o no te pueden difamar o no te pueden amenazar por el hecho de defender cualquier causa. Y ese es un poco el planteamiento que estamos haciendo, ¿no? En Ribadesarea, además, alguien me puede decir, ¿por qué estos países y no otros, ¿no? Nosotros hemos trabajado a lo largo de estos 6 años con 7 países. Y son países en los que Mundubat, que es quien está gestionando la red, conoce. Queremos que cuando hablamos de personas defensoras, sean personas que, no tanto las personas como los colectivos, en ese sentido, sean conocidos por parte de Mundubat. ¿Por qué? Porque si no podríamos traer gente que a los 4 meses o lo que fuera, pues dejarían de serlo y preferimos tener una trayectoria en ese sentido, ¿vale? Entonces, hay otra de las cuestiones. No buscamos capitales de provincia. No buscamos a Bilbao, no buscamos a Donosti o no buscamos a Gasteiz. ¿Por qué? Pues porque pensamos que tienen un servicio de derechos humanos muy potente y no es una cuestión de competitividad, todo lo contrario. Es una cuestión de poner al servicio los recursos que tenemos a los ayuntamientos para tratar de facilitar en muchas ocasiones todo el tema de derechos humanos que muchos de los ayuntamientos, no todos, pero muchos de los ayuntamientos, claro, está metido en un grupo que es mucho más grande y la persona técnica le toca hacer 14.000 cosas y en ese sentido es complejo. He mencionado a las personas técnicas, ¿no? Y voy a hablar de técnicas porque la gran mayoría son mujeres. También buscamos que estén las técnicas en esta red. ¿Por qué? Porque los concejales, las alcaldesas y alcaldes, pues van rotando cada 4 años. Los técnicos suelen estar hasta que se jubilan. Y nos viene muy bien de correa de transmisión para los concejales y tal, para que luego no expliquen lo que estoy explicando yo ahora, sino que la misma técnica explique a los concejales, oye, mira, estáis en el Ribadesarea, esto es esto, esto es esto, esto es lo otro, ¿no? Un poco en ese plan. Bueno, corto lo que es el Ribadesarea. Ermua está en el Ribadesarea desde el año pasado. El año pasado, en noviembre, hicimos una gira de personas defensoras que estuvieron aquí y el planteamiento que estamos haciendo, hay una tipología que normalmente suele ser la gira, que suelen venir, en este caso vinieron 6 mujeres de Colombia, o sea, una mujer de Colombia, otra mujer del Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Sáhara y de Palestina. Entonces, comentaron un poco cuál era su experiencia y cuál era su situación, ¿vale? El ayuntamiento normalmente coge luego el mandato de si a estas mujeres las amenazan, ¿no? Pues pueden mandar cartas o pueden mandar para apoyo. Sabemos que el tema de las cartas no es de normal una cuestión que sea en todos los lados que funcione, pero sí en ciertas zonas. Por ejemplo, en Latinoamérica sí que funciona.
Pero en Sáhara y Palestina comprenderéis que no, y más lo que está pasando. Si alguien dice, es que van a matar a no sé quién, ¿y dónde dices que vive? Aquí. Bueno, perfecto, con lo que está pasando. Entonces, pero eso ha funcionado. También hemos hecho otro tipo de actividades como es conferencias internas para los miembros de Ribadesarea, para concejales, alcaldes y demás. ¿Para qué? Para que de una u otra manera también puedan saber qué es lo que está pasando en el momento con movimientos sociales que nos lo piden. Por ejemplo, ahora estamos preparando todavía, creo que ayer llegó la invitación, ayer justo, en el cual queremos hacer una presentación con 3 mujeres palestinas que van a estar por Vizcaya, y la idea es que vía online a los miembros de las corporaciones puedan hacer una presentación de qué es lo que se está viviendo ahora en Palestina y cuáles son 3 mujeres jóvenes, 3 mujeres influencers y que están trabajando un poco la no desaparición cultural y real de Palestina en estos momentos, ¿no? Entonces, es un poco esa pluralidad de acciones y dentro de esa pluralidad de acciones llegamos a la misión. Es la primera misión de verificación de derechos humanos que se ha realizado por parte de Ribadesarea. Se realizó en julio del 16 al 23 y fueron 4 personas, 4 mujeres que eran 4 representantes municipales de Laudio, Pasaya, Hernani y El Villar. Fueron acompañadas de una persona de Mundubat, también mujer, Andrea, y fue acompañada también por una persona que nos ayudó a estar allí, que es Carolina, que es la que luego, de en buena parte, ha hecho el informe que os vamos a entregar en el pendrive, ¿no? Y luego se está corrigiendo, pero ese es el informe. En esta misión de verificación, una de las cuestiones es visitar a las organizaciones que han estado aquí y ver cuál es la realidad específica que están viviendo allí. No es lo mismo que te cuenten una cosa, no es lo mismo que te la cuente la persona que lo está viviendo en vivo, aunque estés aquí, y desde luego no es lo mismo vivirlo allí en directo. Entonces, es un poco la idea. Y a partir de vivirlo aquí en directo, pues nuestra opción es dar a conocer qué es lo que se ha vivido allí. Y por eso estamos aquí ahora mismo y iremos a lo largo del mes desde octubre hasta principios de diciembre, pasando por todos los ayuntamientos que lo soliciten. Incluso si hay algún ayuntamiento que desea que se haga algún tipo de conferencia, de presentación y tal, se realizará. La conferencia me refiero abierta al público, ¿vale? La misión duró 7 días, como hemos dicho, una semana, y en esos 7 días se visitó Quibdó, se visitó Biotá y se visitó Bogotá. Se reunieron con 13 organizaciones muy diversas, que van desde la Iglesia, la universidad, organizaciones sociales de base, organizaciones de derechos humanos, redes sociales y agencias de cooperación internacional, para ver un poco cuál era la realidad de Colombia en la actualidad. Y esta realidad muy resumida es que la situación general de Colombia es, primero, que no hay una Colombia, que hay muchas Colombias, que hay muchas Colombias que van del campo a la ciudad, la que sea étnica y la que es campesina, la que es diversa en cuanto a la sexualidad. Entonces, claro, que no estamos hablando de una sola y que muchas veces cuando hablamos de Colombia alguien puede decir, no, es que está en Colombia y no he visto eso. Claro, está en otra zona. Pero también existen estas Colombias y es importante que se tengan. Y sabemos que los derechos humanos o son para todos o tenemos un problema. Todos y todas o tenemos un problema. Perdonadme esto porque me ha salido mucho el os. Es un fallo de lenguaje, no es un fallo de intención y en ese sentido me acabo de pillar yo mismo, o sea que vosotras me vais a pillar muchas más veces, ya lo siento. Digo que esa es la situación. Y otra de las cuestiones, una de las cuestiones que nos remarcaron muchas veces, es que el proceso de paz no ha fracasado. El proceso de paz directamente no se ha implementado. Y al no implementarse es difícil que triunfe. Cuando se está hablando de que el proceso de paz ha fracasado, no es realidad, porque un proceso de paz fracasa cuando se implementa y no llega a lo que se quiere conseguir. Pero el proceso de paz que ha habido en Colombia desde el 2016 con las FARC, quien ha puesto encima de la mesa lo poquito que se ha avanzado de ese proceso de paz, lo ha puesto las FARC. El gobierno prácticamente no ha puesto absolutamente nada. Y cuando digo nada es lo poco que se ha puesto de ese proceso de paz en marcha en Colombia es a partir de que entra Petro, después de las movilizaciones sociales de 2019 a 2020, se consiguen distribuir 560.000 hectáreas entre el campesinado. Tomando en cuenta que el conflicto, sobre todo en Colombia, nace con el tema de la tierra, es lo poco que se ha puesto. Pero estamos hablando de que en este tiempo
500 personas han sido asesinadas firmantes de la paz. 500 personas que firmaron la paz han sido asesinadas. Han salido, a raíz de eso han salido 2 nuevos grupos armados de las FARC, ha habido dos escisiones, perdonad, que son la Nueva Marquetalia y el Estado Mayor Central. Y han salido innumerables grupos que no tienen nada que ver con política y que están simplemente, bueno, lo que se llama paramilitares, que están viviendo, o bandoleros, o como se llama, pero hay 2 grupos armados más. Eso, tomando en cuenta que además el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, no ha conseguido llegar en el proceso de paz que se puso en marcha, no han conseguido llegar a un proceso de paz y están todavía en la montaña. Claro, todo esto llevó, como he dicho antes, a un cambio de gobierno de esta situación, después de una movilización social del 2019 y 2020, que cambió el gobierno, una movilización social brutal, en la cual hubo una represión muy fuerte, que todavía hoy en día se están tratando de judicializar toda aquella represión que hubo. Para que os hagáis una idea, 4 datos sin más, y ya empezaría a hablar, no sé, de todas las recomendaciones que nos han hecho desde allá para que esto pueda cambiar. En 2024 hubo 157 asesinatos. De las 700 agresiones que hubo a defensores y defensoras de derechos humanos, hubo 157 asesinatos. En el 2023 hubo 168. Alguien puede decir, bueno, hay unos pocos menos. Es verdad, hay prácticamente, pues eso, 11 personas menos asesinadas. Pero claro, estás hablando de 157, 168. Y lo que se está viendo en la actualidad es que hay un cambio de forma de actuar. Así como hay 11 asesinatos menos, los secuestros se han multiplicado por 2. Entonces, esa es un poco la cuestión. Y en el tema de las mujeres, el tema de, digamos, violaciones de derechos humanos a las mujeres, en un año, en el 2024, hubo 745 feminicidios, 745 asesinatos a mujeres. Simplemente hablamos de feminicidio, simplemente hablamos de asesinato, no todas las otras violencias que puedan. Entonces, esa es un poco la situación actual de Colombia y yo creo que ahora Monse, que es concejala del Villar, que desde, lo dices tú, mejor, que de qué eres concejal y te presentas tú, porque seguramente yo. Vale. Vale, Egunon y mila esker por recibirnos hoy aquí. Eso, yo soy concejala de Medio Ambiente e Igualdad del Ayuntamiento del Villar, como comentabais antes. En el Villar llevamos en Herribabesarea desde el 2020, ahí nos metimos en la red y a pesar de ser un municipio tan pequeñito, porque más o menos rondamos los 300 habitantes, pues sí que es interesante el participar en una red de estas características. Por un lado, por también tejer red aquí, ¿no? Dentro de Euskadi, entre municipios tan diversos, y luego también por la capacidad y la posibilidad que muchas veces nos permite de recibir a personas defensoras, de poder desarrollar actividades que si no, pues bueno, a nivel municipal, pues tampoco tendríamos capacidad. La comarca Rioja Alavesa es tan grande como Ermua de población, o sea, para que os hagáis una idea, pues eso, ¿no? Un poco del pueblo. Y eso, yo soy concejala en el grupo de PNV, en el ayuntamiento. Y estoy de concejala desde el 2019, es la segunda legislatura. Entonces, pues la verdad que fue una oportunidad muy interesante la de participar en esta misión, porque como decía Fernando, no es lo mismo, ¿no? A pesar de haber recibido durante varios años a personas que además también habían venido de Colombia en varias ocasiones allí al Villar, poder visitarles allí y más después de haber estado también conociendo. Tuvimos la suerte de iniciar el viaje yendo a la zona al departamento del Chocó, que es la zona del Pacífico y que la realidad es muy distinta a lo que luego veíamos en Bogotá, que es una gran capital, ¿no? Ahí es una zona pues, donde la población es afrodescendiente y ahí las situaciones que se daban y el contexto que había pues también era muy diferente del de la capital.
Y luego también fue muy interesante pues el haber podido compartir este viaje, pues eso, ¿no? Con otras representantes de otros ayuntamientos, porque también creo que a la hora de seguir en este proyecto de Ribabesarea también como que es distinto, ¿no? Después hay una parte positiva, ¿no? de estar dentro de Ribabesarea, que es que no nos compromete a mucho a los ayuntamientos, ¿no? Y sin embargo, la parte negativa a veces también de que no nos comprometamos mucho, de que no nos veamos mucho, es que pues eso, cuando tampoco hay mucha relación y hay distancia, pues luego cuesta también el mantener esa cercanía. Entonces, pues el haber hecho también, al haber compartido este viaje con otras representantes, pues en ese sentido también creo que fue muy interesante. Entonces, aparte de lo que ha estado comentando Fernando, ¿no? De esas conclusiones, ¿no? que nos trajimos después de este viaje intenso, pero muy enriquecedor, pues sí que quería también un poco comentar que aparte de lo que decías ahora, ¿no? De esta situación de vulneración de derechos humanos, ¿no? Que parece que han mejorado los datos de asesinatos, pero que eso, que sí que nos decían que había otro tipo de violencias que estaban aumentando, ¿no? Pues eso, los secuestros que has comentado, los confinamientos, los reclutamientos de jóvenes, que eso también nos comentaban que estaba muy ligado también a, por ejemplo, a temas de suicidio que se está dando entre la población joven ante la realidad que se encuentran de ese riesgo a ser reclutados por las distintas bandas, por los distintos grupos armados. Y los confinamientos que se veían forzados y desplazamientos de las comunidades rurales. Y, y más cosas así, a ver qué me había yo destacado. O sea, en ese sentido, esa parte de eso, ¿no? De que lo que nos llegaba de Colombia, todas coincidíamos que la realidad como que nos llegaba aquí es muy distinta de la realidad que vimos allí, ¿no? Que parece que Colombia ya no es un sitio donde haya ese tipo de peligros, de que sea un país con una situación tan difícil, pero la realidad es que las 13 organizaciones con las que estuvimos, la lectura que nos trasladaron es que en eso coincidían todas. O sea, la situación que viven sí que es muy delicada y tienen una crisis humanitaria pues que a la que hay que seguir, ¿no? Teniendo, prestándole atención. Entonces, también una de las cosas que remarcaban era pues toda la importancia que está teniendo la defensa del territorio, ¿no? De todas las comunidades, líderes y lideresas que están vinculadas a la protección del territorio, cómo son ahora una parte de los que están siendo también como más vulnerables ante las violaciones y las violencias que se dan, porque hay tantos intereses por esa biodiversidad, por ese territorio, por de distintos proyectos y la situación y esa situación de falta, ¿no? De que el Estado llegue realmente a poder resolver esas situaciones, pues hace que eso, que campen a sus anchas muchos grupos armados y eso beneficia también a que a la hora de hacerse con el poder de los recursos, pues sea más fácil para quien le interesa tener ese poder. Entonces, de ahí eso, ¿no? Esa parte de todo el tema de la importancia de proteger la tierra y de las luchas que hay dentro de la protección de la tierra y la vulneración de las personas que están en esas luchas. Y el enfoque de género, ¿no? También, y el enfoque también racial, de cómo las violencias que sufren también son muy distintas por el hecho de ser mujeres y por el hecho de pertenecer a comunidades étnicas en las que hay un racismo estructural en la que hace que pues, estén fuera muchas veces de las mesas de diálogo, de los procesos que se están dando, ¿no? También de cara bueno, los procesos que siguen en marcha de cara a la paz, a que se les oiga también su visión, en ese sentido también esa pluralidad, ¿no? de la Colombia, la manera de vivir allí, la tierra y eso, pues también cambia mucho las comunidades. Y entonces en ese sentido también, ¿no? Reclamaban esa parte de tener en cuenta también las distintas maneras de vivir y relaciones que tienen con el territorio para que también sean tenidas en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta un poco esta situación, de ahí eso, se han salido una serie de recomendaciones
Y teniendo también en cuenta la situación que se está viendo de cómo está la cooperación, ¿no? Que en estos últimos tiempos también todo el tema de retirada de fondos, retirada de organizaciones, ¿no? Desde Naciones Unidas también se están retirando, entonces en ese sentido como de que no se tener en cuenta que está habiendo menos capacidad de cooperación y que se está perdiendo también estructura de cooperación por dificultad también de estar ahí, y todo esto, por eso también ponían mucho en valor el hecho de que desde aquí se siga acompañando estas luchas que hacen estas organizaciones y también esta parte de vigilancia, ¿no? De que se cumplan los derechos humanos para todas las personas, también las defensoras de derechos humanos. Entonces, como resultado del informe, que ya veréis también en el documento, se hace una serie de solicitudes al Estado colombiano, ¿vale? La primera sería el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz de 2016, por lo que decían, porque realmente lo que hemos escuchado es que no se ha cumplido ese acuerdo. Entonces, esa es la primera solicitud que se haría, que realmente se cumplan los acuerdos de paz. Por otro lado, la segunda sería implementar una sentencia, la sentencia T546 de 2023, que declaraba el estado de cosas institucional en relación a la garantía para personas defensoras, para que se ejecuten las 18 medidas que aparecen en esa sentencia y reduzca de esta manera también los altos índices de impunidad, porque porque la mayor parte de los casos que se dan luego no se quedan sobre la mesa y ha habido muy pocas resoluciones en juicios y muy pocos en muy pocos casos ¿cómo se dicen? Estos intelectuales, los autores intelectuales no han salido, no han sido condenados. La tercera recomendación es reformar el actual modelo de protección, ¿no? Para superar los esquemas individuales y reactivos. En este sentido, allí también nos trasladaron, era muy interesante, todas las estrategias y las herramientas que desde muchas comunidades estaban desarrollando para tener un enfoque de protección mucho más integral, mucho más en relación también con las realidades, el contexto en el que viven, porque no es lo mismo estar en una comunidad rural que estar en otro entorno o que estar en una zona campesina. Entonces, hay muchas organizaciones que ya han estado desarrollando como distintas estrategias para que el modelo de protección sea más realista con la situación que viven. Entonces también se les pide al Estado que tengan un modelo de protección que vaya más allá de lo que se pueda estar haciendo eh, hasta la fecha. Por otro lado, la cuarta recomendación o solicitud es garantizar condiciones de seguridad y acceso para las misiones internacionales y las organizaciones acompañantes que trabajan en territorios afectados por el conflicto. La quinta solicitud es que se investigue y se sancione la represión a la protesta social, ¿no? Esto ya lo comentaba, que es relacionado con lo que he comentado antes, ¿no? Porque desde el estallido social de 2021 se registraron más de 6.000 agresiones, entre ellas se dieron 60 ejecuciones y 120 casos de lesiones oculares, y la mayoría de ellas pues todavía ni se han investigado ni se han tenido un proceso judicial. La sexta solicitud es asegurar la participación vinculante de mujeres y pueblos étnicos, tanto en las mesas de diálogo como en los procesos de tomas de decisiones, incorporando un enfoque diferencial que atienda a las violencias racializadas y de género, que está muy relacionado con lo que ya comentábamos antes, con esa diversidad también de Colombia y con el hecho de que existe un racismo y una violencia de género también estructural. Y la última solicitud que se le hace al Estado colombiano es priorizar también la inversión social en los departamentos y las zonas de Colombia que tienen una situación más crítica para fortalecer la infraestructura básica, la seguridad, la formación de nuevos liderazgos y el impulso de alternativas productivas sostenibles. Y este sería
pues eso, el resultado de la misión y el resultado del informe. Pues muchas gracias. ¿Alguna cuestión? Sí, bueno, no, yo quería agradeceros el trabajo tanto de defensa de los derechos humanos como el propio informe, porque acercarnos a una realidad tan compleja como la colombiana, a mí me parece muy interesante. Yo pude estar con exmilitantes de la Unión Patriótica el año pasado, y de lo que nos llega aquí a lo que luego nos contaban estos militantes, bueno, la realidad era completamente diferente. Creo que muchas veces desde fuera, cuando se firmó el acuerdo con las FARC, y mucha gente dio carpetazo y pensamos que había acabado todo, y luego la realidad y la intrahistoria es mucho más compleja. Nada, agradeceros eso. Juan. Paul. Bueno, primero decir que valoro el trabajo que lleva durante muchos años haciendo Mundubat, que tengo información habitual por parte de Martín Echea del trabajo que hacéis no solo en Colombia, sino en otros territorios. Y quería plantearos un par de preguntas. Una en base de lo que has manifestado antes, ¿no? Que los derechos humanos son para todas las personas o tenemos un problema. Y desde eso desde esa afirmación, que creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, quería plantearos alguna pregunta. Y una es, sé que vosotros también tenéis actividad en este territorio. De hecho, sé que estáis apoyando o formáis parte de un proyecto como Martín Echea. Y desde ahí quería preguntaros si consideráis que dificultar por parte de los ayuntamientos el empadronamiento a personas que viven en nuestros municipios es una vulneración de derechos humanos. Si es esto un indicador de racismo estructural. Y bueno, pues si formáis parte de los colectivos que apoyan la aplicación del protocolo de UDEL para el empadronamiento. También quería preguntaros respecto a Palestina, si desde vuestro punto de vista el plan de Trump cumple las condiciones para ser llamado plan de paz. Gracias. Chimi. Bueno, en primer lugar, agradeceros vuestra presencia, agradeceros vuestro informe y sobre todo vuestro trabajo, y escuchar también por parte de otras personas, más allá de las que ya tenemos dentro de la agrupación, porque contamos con una persona que en su día forma parte del gabinete de Petro, vive en Ermua, reside en Ermua, está empadronado en Ermua y vino como, bueno, pues por las represalias que estaba viendo y tras varios intentos de agresión y demás, pues tuvo que venir aquí y se encuentra en Ermua. Pertenece a la agrupación socialista, pero escucharos a vosotros también y escuchar otra visión siempre enriquece. Nada más. Fernando, no sé, ¿queréis contestar? Si se nos pregunta y tenemos tiempo y nos dais tiempo, pues perfecto. Empiezo por el último, que me parece más sencillo de contestar. El otro, yo sí te... bueno, empiezo por el primero que me has preguntado, el de UDEL y la dificultad del empadronamiento. Sí, dificultad del empadronamiento, no sé yo si es es una vulneración de derechos humanos como tal, como derechos humanos, pero sí, desde luego, no ayuda en ese sentido. Desconozco, desde luego, a qué se llama dificultad, porque yo no comprenderéis que yo no conozco las situaciones de cada pueblo ni nada por el estilo. Entonces, en principio, no me parece una buena práctica, pero ya digo, hasta ahí. Hasta ahí te puedo decir. Y no creo que estemos en el protocolo de UDEL, pero no lo sé. Ahí también te digo, como Mundubat estoy respondiendo ahora, ¿eh? No como Sarea, que es como he venido yo aquí en ese sentido. Con el tema del plan de Trump, aquí sí puedo contestar poco como Sarea y poco como Mundubat.
A ver, llamarle claro, aquí todo depende qué es lo que planteemos que es la paz, ¿vale? En Colombia, además, hay una riqueza lingüística muy, muy fuerte. Y claro, allí en Colombia hablan de paz negativa y paz positiva. La paz negativa es que te dejen de matar. Es paz. Y no te matan, que dejen de pegar tiros. Es paz, no te han matado. La paz positiva es aquella paz que, aparte de dejar de matar, pasas a tener derechos y pasas a buscar qué es lo que ha pasado. Desde luego, el plan de Trump para la paz no es una paz positiva, puede ser una paz negativa. Ojo, cuando pones negativo parece que es una connotación que es esto. Es decir, no nos olvidemos de algo, las movilizaciones que hemos, y hablo primera persona del plural, porque he estado también, y tengo la chapita palestina, la voy a seguir teniendo mucho tiempo, lo hemos conseguido nosotros. Que les dejen de matar ha sido gracias a la movilización social, y de ahí para arriba. Entonces, eso será un logro triste, pero es un logro. A partir de ahí, ¿qué no pone el plan de paz encima de la mesa? Todo el mundo hemos aceptado prácticamente que es un genocidio, o cuanto menos masacre, o cuanto menos lo que queráis. O sea, me da igual, podéis poner la palabra que queráis. ¿Y las personas que lo han cometido van a pasar por los tribunales? ¿En qué punto del plan de paz está puesto eso? En ninguno. Estamos hablando de 20.000 niños y niñas asesinados. Digo 20.000 por decir una cifra que seguramente será mucho mayor. O sea, no nos olvidemos de dos cuestiones. La primera, se habla de 67.000 muertos, que son las cifras oficiales que daban las autoridades de Gaza, que normalmente se equivocaban un poco, pero en este caso, la responsable, Francesca Albanese, de la ONU, que no estás hablando que soy yo, hablaba de multiplicar por 10. Estaba hablando de 600 y pico mil muertos. ¿Por qué? Porque la cantidad de desaparecidos es tal que es que no se sabe exactamente. Bueno, es que no voy a tratar de imaginar el tema. Y luego, efectivamente, cómo se va a consolidar ese plan de paz cuando no hay fechas en ningún lado. Cuando Israel solo ha firmado la primera parte del plan de paz, no ha firmado el resto. Cuando, es que no sé, es tal cantidad de cosas que te siembran tal cantidad de dudas que, hombre, los que hemos estado peleando tanto en la calle como a otros niveles, nos agarramos a la primera parte, que es decir, los han dejado de matar. O sea, y en ese sentido creo que tenemos algo que presentar a nuestros compañeros y compañeras, es decir, eso lo hemos conseguido en la calle, en los espacios y en las instituciones. Y ahí está bien. El resto tengo muchas dudas. Pero bueno, insisto, hablo como un Dubat y como arriba de Sarea, que a día de hoy no somos ningún representante político, somos más una organización social y desde ese punto de vista hablamos. No sé si más. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más, Julen? No. Bueno, pues terminamos aquí. Nada, agradeceros, no sé, Fernando, la labor que estáis realizando. Vale, muchas gracias. Arri, ¿quieres comentar algo? Sí, no, ahora la hacemos. Sí, simplemente agradecerles la presencia y la información que nos han dado. Yo os remití el informe. Ahora cuando se os pase los pendrive, quizás encontréis igual algunas correcciones, que en la última reunión estuvimos comentando que podría haber algunas correcciones, pero bueno, son pequeñas, vamos, son de redacción y de pies de fotos y cosas así. Entonces ahora se os pasará lo que es ya el definitivo. Bueno, y ahora en un momentito, sí, eso es, vale. De alguna manera, pues también ser partícipes e incluso impulsores de aquellas actividades o servicios que quieren que se lleven a cabo en
en el municipio. Y bueno, ahora pasarán los técnicos un poco más a profundizar en ello, pero antes de que empiecen ellos quería también hacer extensiva la invitación a toda la corporación de que, pues igual hoy no da tiempo, pero bueno, que si en algún momento queréis acercaros al Gastegune a verlo o tal, pues habláis con ellos o habláis conmigo y vemos cuándo podemos ir a verlo y para que lo veáis. Entonces, pues sin más os dejo con Jorge, que os va a explicar un poco pues las actividades que se han llevado a cabo. Gracias, Paula. Egun on guztioi, buenos días a todos y a todas. A través de esta presentación queríamos informaros acerca del servicio y la programación de juventud de este año 2025, pero antes queríamos contextualizar un poco lo que ha sido el inicio del servicio. A través del interés popular o a raíz del interés popular de que desde el ayuntamiento también se organizaran ciertas actividades de ocio y tiempo libre para los jóvenes y más concretamente para los y las adolescentes del municipio, pues desde la biblioteca municipal se empezaron a organizar ciertos talleres, sobre todo para los jóvenes y los jóvenes que tienen entre 13 y 17 años. Algunas de estas actividades fueron saliendo adelante, pero otras no, ya que no se llegaban al número mínimo de inscripciones. Por lo tanto, desde el servicio nos preguntábamos quizá que igual, las razones por las que no llegábamos a esta juventud, por lo que, vimos que igual se podía, desde a través de una presentación del servicio en los lugares en los que más están ellos y ellas, que son los centros educativos, pues podíamos acercarnos y que nos conocieran un poco más. Por ello, diciembre del 2024, pues hicimos ya la presentación oficial tanto en el IES como en el Colegio San Pelayo, para que, nos conocieran, para que supieran que existíamos, ¿no? Por así decirlo, que estábamos organizando actividades para ellos y ellas. En este 2025 hemos seguido un poco la línea del 2024 en cuanto a los talleres, ya que hemos organizado 4 hasta esta fecha. Es verdad que un taller que organizamos de skate pues no se llegó a realizar porque no llegamos a las inscripciones suficientes, pero sí que es verdad que los otros 3 talleres que han sido de DJ, de escalada y de boxeo que empezamos este sábado y el siguiente, pues sí que o se han llevado a cabo o se van a realizar el de boxeo. Con esto, vamos poco a poco viendo un poco qué intereses tiene nuestra población objetivo y, teniendo en cuenta también que pues por mucho que a veces nos indiquen que quieren hacer una actividad, pues a veces no se apuntan. Quizá también, debido a esto, nos preguntábamos también si el comprometerse a varias sesiones, pues quizá era lo que les hacía pues no apuntarse, por lo que también en este 2025 hemos empezado a organizar excursiones de una mañana o de una tarde. En este sentido, pues hemos organizado una excursión a un local de realidad virtual en Bilbao, otra en abril al paintball y una en septiembre de barranquismo en el Goibar. Por las valoraciones que hemos estado obteniendo, pues las excursiones tienen muy buenas valoraciones y es algo que les está gustando mucho. En cuanto a actividades especiales, hemos catalogado el campeonato de fútbol que organizamos en junio como una actividad especial, ya que fue una propuesta de un grupo juvenil, el cual nos trasladó la idea que tenía y colaboramos conjuntamente para, a lo largo de varias semanas, de organizar este campeonato. Desde aquí, aprovechar para agradecer a este grupo, ya que, en un fin de semana conseguimos reunir a 130 jóvenes y a varias familias y amistades que también se acercaron a Betiondo a ver algún que otro partido. Además, también hemos organizado los Udalecus juveniles, que consistían en 2 semanas en los que se realizaban juegos en Ermua, una excursión por semana y una pernocta por semana, y se podían apuntar a la primera, a la segunda o ambas semanas. Cada semana tenía un cupo de 20 plazas.
Y finalmente, como proyectos inmediatos, pues en noviembre tendremos un taller de cerámica de 3 sesiones y viendo que, bueno, que vemos que las valoraciones están siendo positivas, que cada vez tenemos más apoyo, más asistencia en las actividades, pues estamos organizando para diciembre, en el puente de diciembre, un viaje a Madrid, un viaje que, bueno, que combina tanto el ocio como la cultura que también queremos implementar desde el servicio, en el que, bueno, pues el sábado 6 podrán ir al Parque Warner y el domingo pues podrán acudir a la Reina Sofía a visitar el Guernica y además de visitar pues el centro de Madrid también podrán dar un paseo en bicicleta por el Parque El Retiro. Esta actividad pues tendrá también 20 plazas. Y luego simultáneamente a lo largo de estos meses también hemos ido trabajando en la apertura del Gaztegune, que como ya sabéis el Gaztegune municipal es un espacio de ocio para jóvenes, el cual los presentará a continuación Nagore. Egunon, buenos días a todas y a todos. Bueno, como ya ha comentado Jorge, en el Servicio de Juventud estamos mirando nuevas posibilidades, ¿no?, de proyectos, programas y ampliar los servicios que ofrecemos. Entre ellos está la próxima apertura del Gaztegune. Que se ha enfocado como un espacio de encuentro para jóvenes en el que vamos a promover el ocio, la participación y el desarrollo de actividades culturales y creativas. Tiene 3 objetivos principales, uno que es proporcionar un lugar seguro donde socializar entre iguales, un segundo objetivo que es promover la participación juvenil en diferentes iniciativas y un tercer objetivo que es ofrecer una programación juvenil partiendo de las propuestas que podamos ir recogiendo de ese punto de encuentro. A nivel organizativo o como informaciones de interés, pues bueno, tenemos preparada la apertura del Gaztegune para el 15 de noviembre. La ubicación que va a tener este espacio es en la tercera planta de la biblioteca y comenzamos con un horario, al menos desde este 15 de noviembre hasta finales de diciembre, de sábados y domingos. Los sábados abrirán de 5 a 9 y el domingo el servicio estará de 5 a 8. Como coincide con el periodo de vacaciones de Navidad, hay un refuerzo y se prevé también abrir los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre en horario de 5 a 8. Este es un horario inicial, una previsión inicial para ir viendo cómo funciona el servicio, qué acogida tiene y luego pues bueno, nos iremos adaptando según las demandas o las necesidades que se vayan viendo. Es un servicio para jóvenes, para adolescentes entre 13 y 17 años y el servicio va a contar con la figura de un educador, que la función principal de este educador pues bueno, va a ser dinamizar el espacio y ser un poco la antena que capte pues, qué intereses tienen las personas que acudan al servicio para luego pues, bueno, trasladarlos al ayuntamiento estos intereses y juntos ir creando pues, nuevas programaciones o nuevas iniciativas. ¿Cómo vamos a gestionar el acceso al servicio? Bueno, vamos a solicitar una inscripción que van a poder tramitar de manera electrónica por sede o presencialmente en Aviapuntum. El Gaztegune también va a contar con esas hojas de inscripción o pueden enviarlas directamente al servicio de juventud. Vamos a comenzar un periodo de prueba este primer mes inicial y se va a permitir a jóvenes que se acerquen al Gaztegune en fin de semana, aunque no tengan la hoja de inscripción hecha, pues bueno, informarles de que ese servicio necesita una inscripción, entregarles las hojas de inscripción y que las entreguen. Entonces tendremos un periodo de un mes de adaptación. Posteriormente sí que se pedirá a los jóvenes que vayan a hacer uso del servicio, pues bueno, tener esa hoja. Buscando el buen funcionamiento del servicio y de la instalación, se propone un reglamento de uso del Gaztegune que está junto al expediente. Tenéis el reglamento completo.
La intención de este reglamento es, por un lado, gestionar y regular el uso, al acceso y al funcionamiento, y por otro, pues garantizar que sea un espacio seguro, inclusivo y libre de discriminación entre los jóvenes. Toda la norma se articula en base a 10 artículos que abordan pues diferentes aspectos. Por un lado, se abordan los derechos y deberes de las personas usuarias. Se regula también las condiciones de acceso, el procedimiento de inscripción que hemos abordado anteriormente. Hay un artículo dedicado a normas de uso y convivencia. Y finalizamos con el régimen sancionador, en el que se establecen y se estipulan pues, qué faltas tienen consideración de leves, graves o muy graves, y qué sanciones se aplican a cada una de esas conductas. Tal y como podéis ver en el expediente, se encuentra el informe de impacto de género ya realizado, y la idea es a que salga huella normativa, esta propuesta de reglamento, que salga huella normativa mañana. Tendrá una exposición de 10 días, 10 días hábiles, recogeremos las aportaciones, serán las valoraciones técnicas y volveríamos a traer pues, bueno, la redacción final de ese reglamento de uso de la instalación, con la idea de llevarlo a la publicación para aprobación inicial en el boletín oficial. Y por nuestra parte, pues bueno, esto es la presentación de lo que ha sido la actividad del Servicio de Juventud este último año y el próximo proyecto del Gaztegune. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta más concreta. Muchas gracias. Julen, Paul. Bueno, pues estamos en... vale. A ver, me imagino que, como has dicho, ya se ha pasado o sea, a ver cómo lo digo. La participación por sexos, me imagino que la habéis medido. ¿Cuál ha sido a lo largo de este año? ¿Habéis notado que está pare o que ha habido más participación de unos que de otros? Esa es una pregunta. La otra, si las actividades se están planteando en función de algún estudio previo de necesidades o es un poco prueba-error. También si hay de qué manera se está trabajando la interculturalidad y si se mide mediante indicadores. Y qué parte de las actividades son en euskera. Todas, algunas, también si hay indicadores en ese sentido. Gracias. Gracias, Idoia. Nagore, comentas tú, le contestas tú. En cuanto a los indicadores de género, sí que tenemos medido. Normalmente, bueno, depende mucho de cada actividad. Hay actividades que pues igual se apuntan más chicos, otros más chicas, pero ahora mismo dentro de nuestra base de datos está el género bastante equilibrado. Tenemos un género, o sea, una base de datos a la cual siempre añadimos cada vez que se apunta una persona. Y bueno, de las 142 que tenemos ahora mismo en esa base de datos, está muy equilibrado, 72 chicas, 70 chicos. Entonces, pues bueno, poco a poco vamos pues aumentando esa base de datos, pero en principio se está equilibrando bastante ese número. Con respecto a la segunda pregunta que nos hacías de si de dónde partía, ¿no? este tipo de actividades, este tipo de programa, en esa primera experiencia que tuvimos en el 2024, que veíamos que no llegábamos bien al colectivo, decidimos estar con todos ellos con un cuestionario de intereses y disponibilidad de tiempo libre, que lo que pretendíamos era pues, bueno, identificar qué disponibilidad de tiempo libre tenían ellos, si podrían desarrollarse programas y actividades
entre semana o si estaban en ese horario ellos estaban ocupados, si había disponibilidad los fines de semana. Entonces, en base a ese cuestionario de disponibilidad de tiempo y de intereses en los que nos decían qué tipo de actividades les gustaban más, a qué estaban dispuestos a comprometerse y a qué no, pues hemos ido regulando lo que ha sido la programación del 2025. Entonces, pues bueno, nos ha servido en su momento para replantearnos muchas cuestiones de ese final del 2024 y lanzar el nuevo programa, que yo creo que ha ido evolucionando muy bien, cada vez tiene más acogida, cada vez confían más en nosotros para ponerse en contacto con nosotros y entiendo que, bueno, pues que en esa línea vamos a seguir trabajando hasta que ellos nos marquen otro camino. Entonces, en principio, de ahí ha venido todo este programa. Luego, con respecto a temas de interculturalidad, no creo que tenemos recogido ese tipo de cuestiones, no tenemos indicadores, pero es un tema que podríamos tener en cuenta e incorporar en el futuro. Y luego, con respecto al idioma, todos los programas son en euskera, se ofrecen en euskera. Han sido todos, ¿verdad, Jorge? Si no me corriges, todos han sido en euskera. Es verdad que hay en algunas actividades que por la barrera al idioma, algunos adolescentes no podían participar por el idioma, pero siempre se ha intentado desde un primer momento hacerlas en euskera. Y si no, pues los monitores pues hacían un poco de bilingüismo, pero sí. Gracias. ¿Alguna cuestión más, Julen? Paul? Nada. Bueno, pues agradeceros y bendita juventud. Vale. Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.